Claro, Entonces, sí, Claro, pero se nota que hay como una posición medio como que indigenista, ¿no? Como que quieren limitar los problemas, bueno, en este caso que serían temas raciales, pero también hay otros como el supuesto patriarcado o el tema del tema de la ideología, ¿no? El tema de ujú. los homosexuales, LGTB, etcétera, ¿no? Como que limitan esas cosas, pero no hacen un análisis profundo. Me gustó esa parte en la cual usted dijo, Lucas. Quisiera preguntarle, en todo caso, si es que también hay otros tratados internacionales en el Perú en los cuales actúan de esa misma manera, ¿no? Poco autoritarios. A ver, el Perú participa en muchas cortes internacionales, pero lo que pasa es que las demás cortes internacionales tienen competencias que son muy puntuales. Por ejemplo, el Perú participa de la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal de la Haya. El Tribunal de la Haya solo acepta casos cuando el Perú está de acuerdo con que el Tribunal de la Haya revise esos casos. Cuando Chile y Perú se sometieron su conflicto limítrofe al Tribunal de la Haya, ambos países aceptaron que sea este tribunal el que lo resuelva. Entonces, ese tribunal es totalmente distinto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Perú participa, por ejemplo, en la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene no un tribunal, pero un sistema de resolución de disputas, pero que resuelve conflictos comerciales en materia de importación, exportación, ¿no? Y eso tampoco es polémico, y no hay ningún problema. El problema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que los derechos humanos han sido definidos de manera tan imprecisa que finalmente es una corte que sirve para cualquier cosa. Y además es una corte que no resuelve conflictos entre el Perú y otros países, sino que resuelve conflictos que tienen que ver con lo que pasa dentro del Perú, ¿no es cierto? Por ejemplo, las demás cortes internacionales resuelven conflictos entre el Perú y otro país, ¿no? Esta es la única corte que en realidad resuelve conflictos que son de carácter interno de los países y que tienen que ver con todo. Entonces, finalmente, esta corte lo que hace es pone una bota en la cara de los países, digamos, menoscabando su soberanía. Lo que esta corte hace, en el fondo, es, si es que un país libremente, soberanamente, quiere ir en contra de la agenda izquierdista internacional, yo declaro que ese país va en contra de los derechos humanos, ¿no? La Corte Interamericana dice ningún país puede tener eh, un, una, una liberalización laboral. Todos los países tienen que tener leyes laborales izquierdistas, donde si yo despido a un trabajador, eso va a ser considerado ilegal, salvo que yo fundamente exactamente por qué lo estoy despidiendo, por sí. ejemplo. Es decir, acotan, llevan a los países a la izquierda. Si Estados Unidos fuese parte de esta comisión, Estados Unidos se convertiría en un país latinoamericano. Estados Unidos sería obligado a ser un país de tercer mundo, porque le impondrían políticas económicas populistas, demagógicas, sin sentido económico, izquierdistas, ¿no? Es Claro. decir, es una especie de yunque, de ancla, que nos sumerge hacia malas políticas económicas. Eso es lo que promueve la Eh, izquierda, ¿no? Por lo general, ¿no? La división, ¿no? El divide y vencerás, ¿no? Y eso es lo que hace ahorita, ¿no? Promoviendo este tema, así por es. ejemplo, etnorracial, temas también agenda progresista. Lucas, el pacto de San José, con el tema de la pena de muerte, por ejemplo, ¿no? Yo tengo Correcto. entendido que acá, al menos en el país, ya estamos viendo un tema parecido, Uh -huh. la pena de muerte, al menos los casos acá en el país, no está instaurado, ¿no? La Constitución avala ciertos casos de pena de muerte, pero son una traición a la patria. Pero el pacto de José también tiene que ver mucho en nuestras leyes, cadena perpetua. Acá son 35 años. ¿No? Algo tiene que ver las entidades internacionales en limitar esa condena o es simplemente jurisdicción peruana. A ver, gracias por la pregunta. Eh, digamos, el Pacto de San José reconoce, regula los derechos humanos, que son en realidad los más básicos, y los regula de una manera muy abierta. No te dice en detalle cómo es que tiene que entenderse, interpretarse un derecho humano, sino que los regula de manera bastante abierta, ¿no? Yo creo que ese tratado
per se no es parte del problema, sino que es un tratado que está bien y tampoco es parte de la solución, porque no por firmar ese tratado una dictadura se convierte en democracia y no por firmar ese tratado los derechos humanos se van a respetar en la realidad, ¿no? Digamos, lo que los países tienen que hacer es tener más separación de poderes, tener cortes más independientes, tener una jurisprudencia que dé seguridad jurídica, ¿no es cierto? Ningún país va a mejorar su situación de derechos humanos solo porque firmen o no firmen este tratado, ¿no? El problema no es el tratado, el problema es la actitud a veces un poco autoritaria y además impredecible que está teniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso por un lado. A ver, varios temas más, ¿no? El tema de la pena de muerte que se mencionó. Yo estoy totalmente en contra, radicalmente en contra de que se aplique la pena de muerte en el Perú. En el Perú yo conozco bastante el funcionamiento del sistema judicial. En el Perú se cometen errores a nivel judicial, a veces errores flagrantes. La pena de muerte podría dar lugar a que se le quite la vida a un inocente. Yo creo que el Estado no debería tener ese poder, ¿no? Un Estado burocrático, con información limitada, con personas que cometen errores de criterio, ¿no es cierto? Un poder judicial que a veces es vulnerable a las presiones mediáticas, yo creo que no debería tener el poder de quitarle una vida a una persona. Porque si a una persona le quitas la vida, ese error sencillamente es irreparable. Yo no estoy a favor de que haya pena de muerte, Y con el tema de ¿no? la cadena perpetua, que son actualmente 35 años, yo, por ejemplo, en otros países, como Estados Unidos, incluso son acumulativas, ¿no? Por eso ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Es injerencia internacional poner esos 35 años o es simplemente jurisdicción peruana? O sea, las leyes peruanas así lo avalan. A ver, lo que te dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tratado, ¿no?, de San José Ujú. es que cuando hay penas de cadena perpetua, tiene que poder revisarse, ¿no es cierto?, la cadena perpetua. Es decir, no está prohibida la pena perpetua. Simplemente, como podemos cometer un error, cada cierto tiempo tiene que haber una revisión. Y en el Perú se estableció que puede haber cadena perpetua, pero que debe haber una revisión cada 35 años. Pero sí existe el delito de cadena perpetua, ¿no? Por ejemplo, las cúpulas. Abimael Guzmán estuvo condenado a cadena perpetua, ¿no? Mm. Digamos, en el Perú se aplicó penas muy blandas a muchos líderes terroristas, no porque lo obligó la Corte Interamericana de Derechos Humanos necesariamente, sino porque en el mismo contexto político nacional habían personas que querían ser menos duros con estas personas, ¿no es cierto? Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tampoco te dice que tú no puedes sumar las penas. Sí se Claro. pueden sumar. Esos ya son temas de legislación interna en el Perú, ¿no?, que no tienen que ver con el tema internacional. Alejandro, ¿alguna pregunta? Eh, bueno, no, por el momento no. Pero la verdad es que me queda muy claro todo lo que dice Lucas. Que cada respuesta a las preguntas responde más y más y más y es lo interesante de escucharlo, la verdad. Lucas, y una pregunta así personal. No, ¿Estás pensando incursionar en política, tal vez en algún partido político? miren, a ver, ustedes saben que yo estuve, digamos, promoviendo en todo el país lo que fue la campaña en contra del intento de establecer una asamblea constituyente, ¿no? Ujú. Inclusive llegamos a Claro. recolectar más de 1 millón de firmas en contra de la asamblea constituyente. Nosotros organizamos también marchas contra el gobierno de Pedro Castillo, inclusive en la marcha más grande que hubieron cientos de miles de personas. Es decir, yo he tenido una actividad política muy, muy dura en los últimos 2 años. Ahora estoy un poco recuperando la energía, organizando otros proyectos académicos y personales, pero siempre participando en la política y buscando fortalecer el Estado de Derecho en el Perú. Yo no tengo ninguna desesperación por hacer política partidaria. El día que yo haga política partidaria, voy a buscar que sea con un buen equipo y con gente honesta y con gente preparada, y eso yo lo quiero hacer a mediano plazo. Entonces, hoy día yo no soy militante de ningún partido político, pero sí estoy activo en defender las ideas que creo que son las de la democracia, ¿no? Y puede ser que en el futuro
entre postule a algún cargo, ingrese a la política, puede ser, pero no lo he definido y no tengo tampoco prisa por hacerlo.